Bien, empezamos la parte número 3, que va a ser uno formas. En- Vamos a ponerle NRN. Entonces, como ya he mencionado al principio de esta sección, los puntos en, o sea, digamos, tenemos el RN visto como una variedad. Eh, por el momento vamos a decir que una variedad es un espacio que es localmente plano, es decir, que para toda vecindad de un punto P en esa variedad se parece a un Rn. Entonces, visto como una variedad, los puntos ahí, entonces los puntos en Rn vistos como variedad se denotan como el punto P igual a x1 hasta xn, donde x1, xn, donde x1 hasta xn son números reales. Ahora los vectores, entonces Rn visto como un espacio vectorial. Los vectores en Rn se denotan como estos vectores columna. Bien, entonces en principio el espacio, tanto la variedad como el espacio vectorial en general son espacios distintos. Entonces por un lado tenemos, no sé, por ejemplo en R2, este punto P, que realmente puede ser. Tenemos el espacio R2, por ejemplo. Entonces, este punto P realmente tiene coordenadas X de P, Y de P, y ahora explico por qué lo estoy poniendo así. Mientras que el espacio vectorial R2, este vector B es una flecha que parte del origen, ¿cierto? Entonces, no sé, voy a ponerle X0 y Y0. Entonces, son espacios vectoriales que son distintos. Ahora, la variedad, como estamos viendo aquí, contiene puntos de R2 y los espacios vectoriales contienen vectores. Entonces, realmente este espacio EN, realmente lo que tengo que poner es que es el espacio tangente a la variedad en Rn. Y entonces este espacio, como vimos en cálculo test, es isomorfo o es identificable con el mismo Rn. Es decir, en esencia son el mismo espacio. Eh, entonces por eso se hace ese abuso de notación en cálculo diferencial integral, porque se está trabajando sobre el espacio Rn. Entonces realmente esto que está aquí sería el espacio tangente a R2. Entonces, eso voy a ahondar en eso un poco más adelante. Entonces, las funciones sobre Rn se van a llamar funciones eh, funciones de variable vectorial o funcionales. Cuando el rango o sea, justamente si tengo una función que va de Rn a R, como ya aprendimos estas cosas, son funcionales. Siempre y cuando
Es una funcional y se va a llamar funcional lineal, como aprendimos en la sección anterior, cuando esta función sea lineal. Es decir, que cumpla que f de cb más w sea igual a c f de b más f de w. ¿De acuerdo? Entonces va a ser una función real de variable vectorial o un funcional le vamos a llamar. Y va a ser un funcional lineal si la función que yo estoy tratando es una función lineal precisamente. Y aquí para estos b y w's que están realmente en el espacio tangente en la variedad. ¿De acuerdo? Entonces hay una sutil diferencia que en estos espacios no se hace, que es la función f definida en una variedad o la función f definida en un espacio vectorial. Entonces realmente esto que pusimos aquí realmente tendría que ser definido en el espacio tangente, pero justamente como este espacio tangente es isomorfo a esto, esa función que va de Rn a R es lo mismo que una función que va de Rn a R, donde el Rn es el espacio, el conjunto de todos los puntos. Entonces, ¿por qué? Porque debido a este isomorfismo, tanto puntos como espacios como vectores son la misma cosa, tal como aprendieron en sus cursos de geometría analítica. Entonces, hay algo que se llaman las funciones coordenadas. Entonces, por ejemplo, si tenemos un punto que está en R2 y decimos que ese punto está dado por los números 3 y 5, entonces la función coordenada va a ser la función x, que va a ir de R2 como puntos, como variedad, a el espacio R. Es decir, esta función lo que va a hacer es tomar el punto P y me lo va a mandar a un x de P, que va a ser la primera coordenada. Es decir, esta función lo que hace va a elegir la primera coordenada. Y vamos a tener también una función que va de R2 en R, tal que el punto P se asigna la segunda componente, que va a ser la y de P. Entonces lo que tenemos es nuestro espacio R2. Aquí tendríamos y de P, que sería y0. Aquí tendríamos x de P, que sería x0. Y este sería nuestro punto P. Entonces la x de P es tal que x de P es igual a x de 3,5 en este caso, y lo que hace esta función es tomar la primera coordenada. Entonces esto va a ser igual a 3. Y lo que hace esta función de aquí es tomar la segunda coordenada. Entonces esto va a ser y de 3,5, que va a ser igual a 5. Entonces el hecho es que, aunque estamos pensando en el punto 3,5 como un punto justamente, el hecho es que un punto es más abstracto que eso. Es decir, un punto va a existir independientemente de las coordenadas que yo le asigne. Entonces, si yo tengo mi espacio dimensional, cualquier elemento de ese espacio existe por sí mismo. Ya después yo lo que hago es dar un sistema de coordenadas para describir ese punto, que en este caso serían las coordenadas cartesianas. Y esas coordenadas cartesianas son funciones. Entonces son las funciones coordenadas cartesianas. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en cálculo 3. Entonces, formalmente entonces el punto en coordenadas cartesianas lo tengo que escribir como un x de p, un y de p. Digamos, si estoy en R2. En general, si estoy en Rn, pues sería un punto en Rn, sería la x1 de p, que asigna la primera coordenada del punto P, x2 de p que asigna la segunda, etcétera, hasta xn de p que asigna la enésima. Entonces, donde este punto está en Rn,
visto como una variedad, como un conjunto de puntos. Entonces, eh, en el caso de R2, por ejemplo, en este caso específico que estamos tratando, tanto el X y el Y se usan para representar el resultado de aplicar las funciones coordenadas X y Y, las funciones coordenadas cartesianas. Y entonces uno lo que hace es abusar de la notación y en vez de poner el X de P simplemente le pone X y en vez de poner Y de P simplemente le ponemos Y. Entonces estas cosas que están del lado izquierdo son las funciones coordenadas que van de R2 en R. Mientras que los que están en la derecha, que son este X y Y, son números reales simplemente. Entonces, estamos poniendo que una función, o sea, una función evaluada en el punto me va a dar un número real justamente porque esta X de aquí es una función que va de R2 en R y en general va a ser una función, la X, o sea, voy a tener una XY que va a ir de Rn en R, tal que a cada punto P le voy a asignar la iésima componente, ¿de acuerdo? En general. Entonces, repito, como estamos en Rn, esto parece que no tiene sentido porque es como que lo mismo. Y eso es porque el espacio es plano de por sí. Pero cuando estamos en una variedad ya que no es plana, este tipo de cosas va a empezar a cobrar sentido. Entonces, ¿cómo saber cuál es la función, cuál es la coordenada? Eso es con la práctica. Con la práctica uno aprende a distinguir eso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, a ver, para que quede un poquito más claro, si yo tengo otra vez el punto P igual a, en este caso sería X de P, Y de P, en coordenadas cartesianas, que sea el 3,5. Y entonces me pregunto cuál es la, la elección de P, vamos a decir, en coordenadas polares. Por ejemplo, entonces en coordenadas polares sabemos que el cambio es x igual a r coseno teta y igual a r seno de teta. Entonces, ¿qué es lo que queremos saber? Queremos saber quién es el punto P, pero para las funciones coordenadas r de P, teta de P. Entonces yo tengo un punto ahí, entonces yo meto un sistema de ejes cartesiano y entonces encuentro las funciones coordenadas cartesianas de ese punto, que sería esto que describimos antes. Y ahora lo que quiero es, ¿qué pasa si yo meto un sistema de coordenadas polares? ¿Cómo describo este punto? Bueno, pues sabemos que si hago la transformación inversa aquí, el r lo escribo como x cuadrada más y cuadrada, y este teta sería la tangente a la menos 1 de y sobre x. Entonces mi punto P, que sería r de P, teta de P, dado por estas funciones, estaría dado como r de P, pero este punto tiene las funciones de coordenadas x de P y de P, mientras este punto de aquí tiene las coordenadas cartesianas x de P y de P. ¿Ven? Haciéndolo totalmente formal. Entonces esta función, aquí me falta un paréntesis, es esta que está aquí. Solamente que tengo que poner los puntos x de p y de p, pero aquí estos x son los que habíamos puesto acá con el abuso de la notación. Por eso uno lo hace y no hay ningún problema, pero con esto que estamos mencionando ahora se nota como más claramente que el punto es algo abstracto. Y esto me quedaría como raíz de x de p al cuadrado más y de p al cuadrado, coma tangente a la menos 1 de y de p sobre x de p, que son estas funciones coordenadas cartesianas. Y entonces esto me queda como
la raíz de 3 al cuadrado, lo que hemos hecho toda la vida al final de cuentas, con tangente a la -1 de 5 sobre 3, y esto me queda la raíz de 34, y este que sería como en el abuso de notación el r de p igual a r, entonces este sería r, y este de aquí, no sé, como 60 grados, 51 grados aproximadamente vamos a poner, este sería la teta. Entonces, la misma ambigüedad que teníamos antes aplica para las coordenadas cartesianas también. Entonces tengo que este r de p simplemente lo pongo como r, y esta función coordenada teta de p la pongo como teta simplemente, igual que hacía con las coordenadas cartesianas. Entonces, ahora sí vamos a ver cómo se relaciona lo que había mencionado antes, ya una vez visto esto de las coordenadas que tenemos aquí, cómo se relaciona el espacio tangente con el espacio de la variedad. Entonces, no sé, por ejemplo, si tenemos una circunferencia en R2, entonces vamos a decir, intuitivamente hablando, que una variedad va a ser un espacio que es localmente plano, como ya dije antes. Entonces, lo que significa que o sea, ¿qué significa que un espacio sea localmente plano? Que en una vecindad la variedad se parece a su espacio tangente. Entonces nosotros sabemos que, dada esta circunferencia, su espacio tangente, por ejemplo, en este punto, vamos a poner en este punto, es esta recta que está aquí, la recta tangente, ¿cierto? Y eso es algo, una información que nos da la derivada. ¿Cómo calculamos eso? Pues ponemos la circunferencia en términos de una parametrización o como una función de R en R, calculamos la derivada, evaluamos la derivada en este punto, y esa derivada me va a dar la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto, y entonces voy a tener este espacio que va a ser el espacio tangente a este punto en la circunferencia. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo hago un zoom, o sea, si yo tomo una vecindad alrededor de este punto y hago un zoom, entonces lo que voy a encontrar es que esta circunferencia se va a ver como así. Y justo en ese zoom que estamos haciendo de este punto, entonces nos damos cuenta que esta cosa se parece mucho a una recta. Algo así, no sé. Esto es porque los dibujos que hago aquí son malos. Pero se entiende, entonces esto parece la recta. Y si hago un zoom cada vez más grande, entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Un zoom cada vez más grande. Entonces, en esa vecindad, esta cosa es casi recta, digamos, en una vecindad de ese punto. Entonces, esta recta que está aquí sería el espacio tangente a la circunferencia en el punto P, en ese punto P que pertenece a la circunferencia. Esta recta. Entonces, en una vecindad de ese punto, la S1 es muy parecido al espacio tangente S1 para una vecindad, en una vecindad del punto P. ¿Sí? Si me voy a más dimensiones, por ejemplo, no sé si tengo la esfera. Entonces, como aprendieron en cálculo 3, la esfera, yo tengo un punto de la esfera aquí, por ejemplo, el punto P. Entonces, en este punto, yo puedo calcular el espacio tangente, que es un plano, ¿no? El plano tangente. Entonces, aquí pinto un pedacito del plano, pero es todo infinito, el plano tangente. Entonces, esta cosita sería el TP de S2. Aquí tendría la esfera S2.
Entonces, si yo me fijo en una vecindad de este punto, entonces en una vecindad de ese punto yo tengo como la esfera aquí, va a ser difícil de ver, pero justamente en ese puntito que está como, a ver, voy a tratar de dibujarlo así. Entonces ahí se ve como curvo. Y entonces alrededor de ese punto yo tengo el plano tangente. Entonces, entre más grande, entre más haga el zoom en esa vecindad, pequeña, por supuesto, entonces esa cosa va a parecerse cada vez más al plano. Al plano. Entonces, en esa vecindad, en una vecindad suficientemente pequeña de la esfera, eso se parece a su plano tangente, al plano tangente C2. Y de hecho, este plano tangente C2 es isomorfo al plano tangente a R2, en una vecindad de este punto. Entonces, lo mismo aquí, este plano tangente es isomorfo al plano tangente a R, que es una recta. Lo mismo, no sé si tienen un toro también. Entonces, en un punto del toro, calculan el plano tangente. Y justo lo que me dice la teoría de derivación es que en una vecindad de este punto, el espacio tangente al toro se parece al toro justamente. En una vecindad suficientemente pequeña de ese punto. Y este es isomorfo al plano R2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el... eh, ¿qué es lo que quería mencionar? Bueno, aquí se ve, pues, sí, lo de la Tierra, por ejemplo, que estamos en una superficie, digamos, esférica. Realmente no es una esfera perfecta, pero que en algo que tiene, en un espacio curvo estamos. Entonces justamente no notamos que es curvo porque estamos en una vecindad pequeña de la Tierra nosotros. Entonces nuestra visión ve un pedacito muy pequeñito. Y entonces en ese pedacito justamente se ve, parece como un plano, plana. Entonces uno no se puede dar cuenta estando aquí en esta vecindad. No puede distinguir la diferencia entre un plano o entre un espacio curvo. ¿De acuerdo? Entonces noten que la dimensión viene a ser como la misma del plano. Entonces es un plano en dos dimensiones para una variedad en dos dimensiones. Es un plano de una dimensión para una variedad unodimensional como es la circunferencia. Entonces, este, en R2, ¿qué es lo que pasa? O en Rn en general, pero vamos a tomar a en Rn, en R, vamos a poner en R2. Entonces yo tengo mi espacio R2, mi espacio R2 es un plano. Entonces, que este sea su origen, XY. Entonces, ¿cuál es el espacio tangente a R2 en el origen, por ejemplo? Ah, pues es una copia de R2. El espacio tangente es el mismo R2. Entonces lo que uno demuestra es que y lo hicimos en cálculo 3, que este R2 es isomorfo a su plano tangente. Entonces, cuando estoy en el espacio tangente, los elementos de ese espacio tangente son vectores. Y cuando estoy en la variedad, son puntos. Pero entonces, dado este isomorfismo, tanto puntos como espacios como vectores son la misma cosa. Justo porque no puedo distinguir en ningún punto. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo tomo cualquier punto del espacio R2 como variedad,
y calculo su espacio tangente, me va a dar una copia de R2. Siempre que no puedo distinguir porque está como superpuesto. ¿De acuerdo? Entonces, en cada punto de aquí, a diferencia de lo que pasa con la esfera, que yo puedo ver, en cada punto de la esfera puedo distinguir el plano visto desde afuera, el plano con la esfera. En R2 no puedo hacer eso. Entonces, encima es lo mismo, es el mismo plano encimado en sí mismo. Y lo mismo pasa con R3, con Rn. Entonces ahora si, digamos, quitando, esto explica por qué no se hace esa distinción cuando se estudia cálculo de varias variables. Ahora, si yo tengo una variedad o una superficie, piénsenlo así, una variedad en dos dimensiones, por ejemplo esta, entonces en un punto de ella yo puedo calcular su plano tangente con lo que ya aprendimos en cálculo 3. Entonces digamos, este es el espacio tangente a la variedad, ¿no? Este sería TPM. Entonces en este punto yo tengo un montón de curvas que pasan por ese punto que están sobre la variedad. Entonces, no sé, por ejemplo, otra curva, esta. Entonces esa curva está sobre la variedad y pasa por este punto P y hay un montón de curvas que hacen eso. Un montón de curvas que hacen eso. Que están en la variedad y que pasan por el punto P. Entonces todas esas curvas tienen un vector tangente. Entonces, por ejemplo, esta, voy a pintarlo en verde. Esta que pinté aquí tiene un vector tangente. Esta que pinté aquí, si la recorro así, tiene un vector tangente también. ¿Cuál otra? Una, dos. Esta que pinté, bueno, ahí como que se confunde con el otro. En fin, tengo un montón de curvas. No sé, por ejemplo, esta otra. Tiene otro vector tangente. Entonces, todas las curvas que pertenecen a M tienen un vector tangente y esos vectores tangentes pertenecen al espacio tangente a esa superficie. Entonces, todos esos vectores conforman lo que es el espacio vectorial. ¿De acuerdo? Ahora, como hemos visto en los ejemplos anteriores, todo esto no lo estoy demostrando porque es intuitivo. Los espacios tangentes en un punto tienen la misma dimensión de la variedad. Entonces, si la dimensión de M es n dimensiones, ¿cómo sé la dimensión de la variedad? Porque, como ya hemos dicho, la variedad es un espacio que es localmente plano. Entonces, es localmente parecido a su espacio tangente. Y entonces, como ya estoy en un plano, entonces puedo ver si este espacio tangente es isomorfo a algún R algo. Entonces, en general va a ser a un Rn. Entonces, si la variedad tiene dimensión 2, si su espacio tangente de la variedad tiene dimensión 2, entonces la variedad tiene dimensión 2 también. Entonces, si la dimensión de la variedad es n en general, significa que se parece a Rn y que su espacio tangente tiene la misma dimensión, dimensión n. ¿De acuerdo? Entonces, los espacios tangentes, estos son espacios vectoriales. ¿Qué ventaja tiene esto en un espacio curvo? Pues que en una vecindad del espacio, por ejemplo, en una vecindad de la esfera, yo puedo hacer cálculo diferencial integral, puedo hacer álgebra lineal y toda la teoría que yo tengo de espacios vectoriales, porque este plano es un espacio vectorial. ¿De acuerdo? Entonces, los espacios tangentes van a ser espacios vectoriales.
Son espacios vectoriales. Y entonces eso significa que este y esos espacios vectoriales son el conjunto de todos los vectores tangentes en el punto P. ¿Y qué son esos vectores tangentes? Ah, pues significa que para cada vector tangente, para cada vector que está en el plano, existe una curva tal que ese vector es su vector tangente, una curva en la variedad. Entonces, por ejemplo, en la esfera, si yo tengo un puntito por aquí, entonces yo tengo mi espacio tangente. Entonces, si tengo un vector tangente, por ejemplo este elemento del espacio tangente de la esfera, significa que hay una curva en la esfera que tiene sobre la esfera que tiene a este vector como su vector tangente en ese punto, y ese vector pertenece al espacio tangente de la esfera. ¿De acuerdo? Entonces, el espacio tangente, el caso que nos importa ahora, que es Rn, va a ser el conjunto de vectores en Rn en cada punto de Rn. ¿Sí? Que es lo que les mencioné aquí. O sea, si estoy en R2, el espacio tangente pues es el conjunto de todos estos vectores. Aquí, por ejemplo. En un punto de R2. Entonces yo tengo mi conjunto R2 aquí, por ejemplo. Tengo un punto aquí. Entonces, en este punto hay un espacio tangente TP de R2, que es una copia exacta de R2. Es una copia exacta de R2. Entonces aquí yo tengo sus elementos de este espacio vectorial son vectores, todos estos vectores. ¿Sí? Entonces son Bs que están en Rn para cada punto de Rn. Entonces siempre hay que decir en qué espacio tangente, hay que decir en qué punto. Entonces, claro, a veces abusando de la notación eso se elimina y es lo que no sé si les mencionaron en geometría o álgebra lineal que era lo mismo tener, o sea, si yo estaba en R2 y tenía un vector anclado aquí y luego por acá en un punto P tenía el mismo vector, entonces que este vector en P era lo mismo que este vector de aquí, solamente que trasladado. Pero realmente no es lo mismo. Entonces siempre tengo que especificar en qué punto estoy tomando el espacio tangente, porque el espacio tangente aquí no es lo mismo que el espacio tangente acá. Son espacios vectoriales en distintos puntos. Entonces un vector de aquí no lo voy a poder sumar con un vector de acá. Y eso se entiende bien desde el punto de vista físico. Por ejemplo, si tienen un trompo, entonces no es lo mismo aplicarle una fuerza F aquí, en este punto, que aplicarse la misma fuerza acá arriba, en este punto. Entonces eso, la misma fuerza, a ver ahí se ve como si fuera diferente. Entonces la misma fuerza aquí va a tener un efecto distinto que la misma fuerza aplicada acá abajo. Entonces, y eso es porque el espacio tangente aquí es distinto al espacio tangente acá. Entonces, este vector tangente realmente no es el mismo que este vector tangente de acá. Y eso trasladado a esto, significa que este vector tangente en el origen no es lo mismo que este vector tangente en el punto P. Son espacios vectoriales distintos. Entonces, realmente lo que hay que poner, quitando los abusos de notación, es que un vector BDP como los que hemos puesto, en sí es un elemento de TP de Rn, del espacio tangente. Entonces, para un punto P que pertenece a Rn. Entonces, nosotros como TP de Rn
es isomorfo a Rn, nosotros siempre ponemos que el B sin el punto está en Rn. Pero formalmente lo que hay que escribir es esto de aquí. Entonces, por ejemplo, no sé, el vector BDP que sea, vamos a decir, en el punto P igual a menos 2,3. Entonces el vector BDP dado por 1,1 y aquí pongo en qué punto estoy. Ese es un elemento del espacio tangente en el punto menos 2,3 de R2. Entonces, si lo dibujo, significa que tengo que estar en el punto 2,3. Entonces, ahí yo tengo un vector. Entonces, si quieren, este vector lo puedo dibujar aquí en el origen, que sería 1,1. Lo dibujo en el origen y luego lo traslado acá. Entonces, este sería el BDP en este espacio tangente, que es el espacio tangente TP de R2 para este punto P menos 2,3, que no es lo mismo que este que está aquí. Entonces, es paralelo sí, pero no es el mismo vector. Son vectores distintos. Entonces, eh, M, el espacio, la variedad M junto con una copia de su espacio tangente, en cada punto de M se llama el haz tangente de la variedad M, y ese haz tangente se denota como TM sin hacer alusión al punto. Entonces, para visualizar qué es esto, lo que hacen es hacer una representación unidimensional para la variedad y los espacios tangentes. Entonces, o sea, digamos, ¿quién sería este para la esfera? Si yo tengo la esfera, entonces en cada punto de la esfera yo tengo un espacio tangente. ¿Sí? Entonces cada uno de estos es TP, digamos TP1 de S2, T en el punto 2 de S2, donde estos PIs pertenecen a... Bueno, y de hecho no los puedo numerar, pero... porque sería para cada punto de la esfera. Entonces acá tendría otro espacio tangente. Y entonces, ¿quién es este? Pues es todos los espacios tangentes. Todos los TPMs para todo P, para toda P que pertenece a S2. ¿Sí? O lo puedo escribir como el conjunto de los TPMs tales que P pertenece a S2. Entonces serían todos esos planos tangentes. Entonces, ¿cómo visualizamos esto con ese diagrama? Pues lo que hacemos es siempre se pone una línea que va a representar la variedad, no importando en qué dimensión esté. Entonces, m, la dimensión de m es igual a n en general. Y luego, sobre esta línea, vamos poniendo los puntos en la variedad. Entonces, por ejemplo, no sé, tendría aquí el punto 1, un punto P2, un punto P3, un punto P4, etcétera. Entonces, y esta línea es una línea que está acotada si la variedad es acotada o cerrada. Y entonces, ¿cómo representamos el espacio tangente en cada punto de aquí? Lo representamos por una línea vertical. Entonces, tendría que caer así como bien. Este sería TP1. Mejor primero hubiera puesto las líneas, luego los puntos, pero TP2, TP3.
etcétera. Entonces esto es como un, vamos a decir, y tomamos como los límites, ponerlo así, con colores, que también sería otro espacio tangente, digamos, pero cerrándolo. Entonces cada una de estas líneas azules representa un espacio tangente. Entonces digamos este de aquí pues sería un TPM en general. Este sería el TP1 de M, TP2 de M, TP3 de M, TP4 de M, no sé, aquí un TQ de M. Entonces todo esto sería el espacio tangente con esta representación, ¿sí? Que sería las tangente. Entonces, si la dimensión de M es n, entonces se puede demostrar que la dimensión de todo el espacio de las tangente es 2n. Y eso tiene su lógica porque, según lo definimos aquí, es para cada punto en S2. Entonces, ¿qué coordenadas tengo que dar? Pues tengo que dar las coordenadas del punto primero y luego las coordenadas del vector que está aquí. Entonces, si estoy, por ejemplo, si tenemos que esto es, no sé, de dimensión 3, de dimensión 2. Que el espacio tangente a esa variedad es de dimensión 2, lo cual significa que la variedad tiene dimensión 2. Entonces el punto, por ejemplo, sería el punto P1, P2, y el vector tiene que tener coordenadas B1, B2. ¿Ven? Entonces, ¿cuántas coordenadas tengo? Pues en esencia tengo P1, P2, B1, B2. Entonces, este espacio de aquí tendría, de TM, perdón, tendría 4 dimensiones. ¿Sí? Entonces, en general la dimensión de ese espacio es 2n. ¿Cómo lo represento? De manera abstracta, de esta manera como está aquí. Ahora, los campos vectoriales. Entonces, esto lo revisamos en cálculo 3 de una manera distinta. Entonces esto, digamos, es para la gente nueva que está aquí, que entienda más o menos qué es lo que, al menos intuitivamente, qué son estos conceptos. Y los que ya llevaron cálculo 3 lo complementan con lo que ya vimos allá. Y es una variedad. Es una variedad también. Es una variedad de dimensión 2n. Ahora, un campo vectorial, usualmente en los cursos de cálculo, lo definen como una función que va de Rn a Rn, ¿cierto? Y entonces lo que les dice el maestro es que, por ejemplo, si estoy en R2, lo que les dicen es un campo vectorial es aquel que en cada punto, para cada punto de R2 yo tengo una flechita, ¿cierto? Entonces déjenme pintar ese campo de manera que sean como tangentes para algo que quiero decir después. Entonces vamos a poner que sea como algo así, ¿sí? Y vamos a poner varios vectorcitos. Entonces, y ahorita digo por qué lo estoy haciendo así, pero digamos en general es a cada punto del espacio, como lo estaba haciendo al principio, en cada punto del espacio le asigno una flecha, ¿no? Es lo que decían en, en los cursos estándares de cálculo. En cada punto asigno una flecha. Asigno una flecha, no sé, ahí suponiendo que es tangente a esta cosa. Entonces, este, que nos dicen que a cada punto, o sea, es una función que a cada punto de Rn le asigno un vector.
de Rn. Entonces realmente el campo vectorial, vamos a decir B, sería una función que va del espacio Rn al espacio tangente a Rn. Entonces en cada punto, vamos a poner así x1 hasta xn, cada punto me asigna un vector tangente en el punto P. Entonces a cada punto P le asigna un BDP. O sea, me da BDP y eso lo defino como el vector tangente en cada punto P para todo P en Rn. ¿Sí? Entonces realmente es esto de aquí. Ahora, ¿por qué lo ponen como una función de Rn en Rn? Pues porque este es isomorfo a Rn. Sí, pero no hay que perder de vista eso, que estoy tomando, o sea, que a cada punto de aquí le asigno un vector acá, o sea, una flechita. Y todo eso me da un campo vectorial. Ahora van a decir que el campo vectorial, se usa esta palabra que es suave, si se pueden encontrar curvas sobre M, sobre la variedad M en general, tal que todos los vectores del campo vectorial sean tangentes a las curvas. Entonces, ¿qué significa esa palabrita de que sea suave? Que sea diferenciable el campo vectorial. Y eso también ahondamos en profundidad en cálculo 3. Entonces, también, si tienen curiosidad, pueden revisar los videos relacionados con ese tema en la otra lista de cálculo 3 que tenemos por ahí. Entonces, ¿qué significa que un campo vectorial sea diferenciable? Ah, pues si yo tengo, digamos, voy a pintarlo así. Si yo tengo este campo vectorial lleno de flechitas por todos lados, entonces si existen curvas tales que, como lo que pinté acá, entonces por eso lo hice así, para no... Si existen curvas, o sea, hagan de cuenta que lo primero que pintamos fueron las líneas azules, los vectores. Entonces, si existen curvas, que son estas que pintamos aquí, tal que estos elementos del campo vectorial sean tangentes a esas curvas, vamos a decir que el campo vectorial es diferenciable o que es suave. Y estas curvas se le llaman las curvas integrales del campo vectorial. Que se llaman curvas integrales del campo vectorial. Y esas, ¿cómo encontrar estas curvas integrales? Resolviendo una ecuación diferencial. Entonces son ecuaciones diferenciales. Que seguramente vieron algo de esto en su curso. Ahora vamos a pensar en estos campos de manera un poco diferente. Como mencioné aquí, un campo lo que hace es dar un vector en cada punto de la variedad M. ¿Cierto? Y como mencioné aquí, y cada vector es un elemento del espacio vector, del espacio tangente. Entonces, en general, un campo vectorial va a ser una función que va de la variedad M al espacio tangente a la variedad M. Entonces, por ejemplo, la esfera. Entonces, en la esfera yo tengo aquí mi espacio tangente y aquí pinto un vectorcito. Y luego en otro punto de la esfera habrá otro espacio tangente y ahí habrá otro vectorcito. Entonces en cada punto de la esfera yo puedo dibujar un vector. De manera que me genera un campo vectorial sobre la esfera, un conjunto de flechas sobre la esfera. Entonces cada uno de estos vectores
B de P pertenece al espacio tangente a la esfera en cada uno de sus puntos. ¿Sí? Entonces, dar un campo vectorial va a ser lo mismo que dar un elemento en cada espacio tangente de la variedad M. Entonces, en cada espacio tangente, entonces, de nuevo repito, si tengo la esfera, por ejemplo, esa esfera es mi variedad. Y en cada punto de esa esfera yo tengo un espacio tangente porque esa esfera es diferenciable en cada punto. Y entonces un espacio vectorial es dar en cada punto, en cada plano tangente, dar un elemento de ese plano tangente. ¿Cuántos vectores hay en este plano tangente? Pues una infinidad, pero agarro uno. Porque mi función, mi campo vectorial es en cada punto de todos esos posibles vectores tangentes asigno uno en cada punto de M. Entonces, esto que estamos haciendo aquí, eso, un campo vectorial en general se va a llamar una sección de las tangentes. Entonces, un campo vectorial en M, este, vamos a poner así, un campo vectorial da eh, un vector en cada punto de M, donde B de P es un elemento del espacio tangente a la variedad. Entonces, dar un campo vectorial es lo mismo que dar un elemento de cada espacio tangente. Espacio tangente TMP en cada punto de la variedad que yo esté tratando. Y a esto se le va a llamar una sección de las tangentes TM. Entonces con esto estamos aprendiendo, o sea, se pueden dar cuenta que con lo que han aprendido en cálculo pueden ir leer y entender, o podemos entender al menos intuitivamente qué son esos conceptos que se utilizan ya en teoría de cuerdas o en ese tipo de cuestiones, que son los elementos de geometría diferencial. Entonces, esa es una sección tangente de M. Ahora, ¿cómo, o sea, qué es o sea, en conclusión, una sección de, de las tangente es un campo vectorial? En M. Entonces, voy a irme al dibujito que está acá. Entonces, si ustedes tienen, si van tomando notas, aquí iría el dibujo que puse acá, pero que no quiero hacer de nuevo. Que sería la figura, o sea, si ustedes van tomando notas, esto sería para ustedes la figura uno y luego aquí pintarían la figura 2 que es lo que voy a sobreponer aquí. Entonces, ¿cómo representamos eso? Pues como un vector. O bueno, déjenme hacerlo mejor para que quede más claro, porque si no, vamos a ponerlo acá en uno nuevo. Entonces tenemos, pero ahora lo voy a hacer así, directo. Entonces tengo la variedad y luego tenemos las secciones. Entonces voy a ponerlo así. Así. Entonces tenemos la variedad M, aquí, digamos, aquí acaba. Y tenemos las secciones. Entonces sería, no sé si este es, vamos a llamarle, no sé, P, P1, P2, P3, P4.
Q. Y este sería este sería el espacio tangente AP, espacio tangente AP1, espacio tangente AP2, y aquí, ay, perdón, P4 y TQDM. Entonces, si pensamos esto en la esfera, digamos, mi variedad sería la esfera, si lo quieren ver visualmente. Y cada uno de estos, digamos, aquí estaría P1 y aquí tengo mi espacio tangente. Luego, voy a ponerlo de otro color, de azul. Tengo el espacio tangente TP1 a S2. Y luego en P2 tengo otro espacio tangente en P3, otro espacio tangente en P4. Y entonces en cada uno de estos yo tengo un elemento de ahí. Entonces sería este, por ejemplo. Entonces este vector, que es elemento del campo vectorial, si yo lo represento aquí, en TP1 sobre este, pues va a ser un elemento de aquí. Por ejemplo ese. Luego, en TP2, no sé, tengo otro. Y aquí, pues no sé, lo escojo así. Luego en 3 tengo otro. Sí, y en 4 tengo otro. Entonces, ¿cómo lo represento acá? Con un punto. Y entonces, esto sería una sección del haz tangente. Entonces, todo esto es el haz tangente. Y esto que pintamos en rojo, digamos, bueno, sigue. Aquí estoy pintando esas curvas como sé, estoy extrapolando porque realmente lo que uno sabe es que en cada punto, o sea, en cada punto yo de aquí tengo una sección. Tengo una sección. Aquí solo pinté algunas, pero realmente todo esto está lleno de secciones y en cada una tengo un punto. Entonces, digamos, hay formas de hacer esto sin necesidad de saber en cada punto qué vector es el que tengo y dibujarlo. Aquí estoy extrapolando, digamos, pero no es lo que se hace. Lo que estoy tratando de hacer es dar la idea de cómo se hace estos diagramas que van a ver en esos libros de teoría de cuerdas o de geometría diferencial, eh, de física, de geometría diferencial aplicada a la física, etcétera. Entonces son estos. Entonces, en cada sección, en cada tangente yo tengo un vector. Entonces al irlo eligiendo, sobre este diagrama que tengo aquí me va a generar una curva. Y esta va a ser una sección. Entonces, este es un campo vectorial sobre la esfera, digamos. Entonces, ¿cómo se ve en la esfera? Pues como toda esta serie de flechitas y de manera abstracta se vería así. Entonces, esto sirve para cuando tenemos muchas dimensiones. Entonces, si tengo algo en 30 dimensiones, en 15 dimensiones como teoría de cuerdas, pues no puedo estar haciendo cosas como esta. Entonces, esto ayuda a visualizar ciertas cosas. Entonces, esta es una sección dibujado. ¿De acuerdo? Todo esto lo estoy viendo ahora porque lo voy a mencionar después, conforme vayamos avanzando. Entonces, es importante que tengan la idea intuitiva, al menos así como lo estamos viendo ahora. Ahora, vamos a recordar el concepto de derivada direccional. Direccional. Entonces, si tenemos una función que va de R en R, digamos, no sé, por ejemplo esto. Entonces, en un punto P, digamos, tenemos una función que va de R en R. Entonces, en este punto P, digamos, yo puedo escoger dos direcciones aquí abajo, ese B de P que va a la izquierda, W de P que va a la derecha, y aquí sobre este punto tengo mi recta tangente, ¿cierto? Entonces, este punto de aquí pues sería, perdón, aquí sería P y este sería la F evaluado en P.
Entonces sobre esta recta arriba también tengo dos direcciones para escoger, una que va hacia arriba y otra que va hacia abajo. Eh, entonces, dado un punto en los reales, hay dos direcciones. Entonces, dado un P en R, hay dos direcciones. El B de P y el W de P. O sea, uno a la izquierda, otro a la derecha. Y similarmente, eh, podemos preguntarnos cómo varía la función en estas dos direcciones. Entonces, aquí en este caso sería si me voy hasta acá, entonces, ¿cómo varía la función en una vecindad de ese punto cuando voy en la dirección izquierda? ¿Y cómo varía la función en una vecindad de ese punto cuando cuando me muevo en la dirección derecha aquí abajo? Entonces, si vamos a... Ay, aquí se me cortó. ¿Qué es esto? Mm, esto iba... Así, ¿no? Ah, sí, perdón. Entonces, eso, si vamos a R2, o sea, por ejemplo, tenemos una función que va de R2 en R, entonces digamos, estamos en el espacio R3. Déjenme ponerlo bien. Estamos en el espacio R3. Y entonces ahí la gráfica de esta función sería una superficie. Entonces una superficie, vamos a decir esta. Y entonces en este punto, digamos este punto, su proyección es este punto de aquí, vamos a decir x0, y0. Entonces aquí tengo este punto P, x0, y0. Y entonces cuando subo acá arriba, este punto sería f de x0, y0, o sea, f de P. Es este puntito. Y aquí tengo un espacio tangente. Un espacio tangente. Los elementos de ese espacio tangente pues son vectores. Entonces aquí estamos en más dimensiones. Si proyecto esto acá, tendría mis vectores como así. O sea, lo que estoy haciendo es un análogo al diagrama en una dimensión que puse aquí. ¿Sí? Entonces ahora, y esto de aquí abajo, o sea, esto sería el espacio tangente a R2. O sea, justamente que es este que está aquí arriba. Un espacio, perdón, ese sería el espacio tangente R3. Pero proyectado me daría ese plano a la función f, perdón. Y esto me daría el espacio tangente, un plano, pues, en R2. La proyección de esto sobre XY me da un plano que es el plano tangente en el punto P a R2, digamos. Entonces, dado cualquier punto P, podemos ir en cualquier dimensión, en cualquier dirección, en estas dos dimensiones, ¿cierto? Tengo un montón de direcciones, no solo dos como aquí. Aquí ya tengo muchas. Y entonces un vector en el punto P puede apuntar en cualquier dirección, como ya he dicho. Entonces la pregunta es, ¿cómo varía la función en esas direcciones? Entonces, en una vecindad siempre estamos pensando en una vecindad de un punto en este caso, en esta superficie o variedad. Entonces, ¿cómo nos movemos de... ¿Cómo varía la función si me muevo en la dirección esta, por ejemplo? O cómo varía la función si me muevo ahora en la dirección de aquí. Entonces la función crece, decrece.
qué es lo que pasa con eso. Entonces, simplemente estoy recordando cosas que ya saben de las derivadas direccionales, pero ahora visto desde el punto de vista que estamos analizando ahora. Entonces voy a pintar aquí otra vez la variedad. Entonces digamos aquí tendría un par de puntos, una curva, una curva en la superficie. Aquí tendría el punto F de P, digamos. Entonces voy a proyectar otra vez. Aquí tendría el punto P. Y digamos que tomamos este vectorcito de aquí. Digamos este B de P que sea AB en P. Y por aquí lo rescalamos, digamos, este vectorcito que sea H por B de P, que sería HA, HB en el punto P. ¿De acuerdo? Entonces aquí esto me mandaría justamente al punto F de el punto P que es X0. O sea, este tomen en cuenta que es X0, Y0. Este de aquí sería F de X0 más HA, digamos en este, es el que estoy tomando, más HA, Y0 más HB. Entonces, elegimos una dirección. Un BDP que esté dado como AB en el punto, vamos a dejarlo como en el punto X0, Y0, como habíamos puesto. Entonces, usamos este vector, vamos a usar este vector para encontrar la derivada direccional de la función f en la dirección de este vector específico, en el punto P. Es decir, lo que vamos a encontrar es cómo la función está cambiando cuando cuando el punto P se mueve en la dirección de B. ¿Se acuerdan que eso lo analizamos en cálculo 3 y todo mundo tiene o sea, tiene que estar familiarizado con eso, yo creo? Ahora, justamente en cálculo, lo que les dicen es que el BDP les está dando, está dentro de la variedad R2 en P, en lugar de estar en el espacio tangente. Entonces, ¿qué es lo que vieron? Que la derivada direccional, y que esto lo vimos también antes de meter el concepto de formas diferenciales. Entonces, la derivada direccional de una función f de esta, en este caso que va de R2 en R, en el punto X0, Y0, en dirección del vector unitario, estaba dada como lo siguiente. Entonces tenían la du de f en x0, y0, y eso iba a ser el límite cuando t tiende a 0 de la f de x0 más t por u1, y0 más t por u2, menos f de x0, y0. Entonces, ¿se acuerdan esto? Lo vimos en general para n dimensiones. Entonces lo estoy poniendo aquí para una función que va de R2 en R. Entonces, si este límite existe. Y entonces en general en Rn lo que teníamos es que la derivada de f en la dirección de u del punto x01 hasta x0n era el límite cuando t tiende a 0 de f de x01 más t de u1, etcétera, hasta x0n más t de, bueno, aquí los índices arriba también, de un. Menos f de x01 hasta x0n sobre t. Entonces en el vector unitario u1 hasta un.
¿cierto? Si el límite existe, donde u es unitario, es decir, que la norma de u tenía que ser igual a 1, ¿cierto? Entonces, en la notación equivalente, pues lo que se tenía es que esa derivada, o sea, du de f, ahora sin poner esto sería en x, era igual al límite cuando t tiende a 0 de f de x más t veces u menos f de x sobre t, que les decían que se veía exactamente igual que como en cálculo 1, solamente que tomando en cuenta que esta x y esta u eran cosas que estaban en Rn, ¿cierto? Y esto lo escribían como la derivada con respecto de t de f compuesta con x más t de u, evaluado en t igual a 0. ¿Sí? Donde el punto, digamos, el punto x es el x01 hasta x0n, y que de hecho este lo pueden poner como p también, como si fuera el punto p, o llamarle x, da igual. Entonces, si le llamo p, lo que tendría es que la derivada direccional de f en la dirección u, en el punto p, es la derivada con respecto de t, de la f en p más t veces u, en t igual a 0. ¿Sí? Y entonces, si tenía la función f de R2 en R y los vectores unitarios 1, 0 y 0, 1, o sea, los vectores de la base canónica, entonces lo que encontraban era que esta derivada direccional era la derivada parcial, y la derivada en esta dirección era la parcial de f con respecto de y, ¿cierto? Y entonces lo que demostraban era que si f era una función de R en R diferenciable en P, entonces la f tiene direcciones, f tiene derivadas direccionales en la dirección de cualquier vector unitario. U. Y la derivada entonces direccional de f en esa dirección u en el punto x, voy a dejarlo, era la parcial de f con respecto a x1 por u1 más la parcial de f con respecto de xn, todo evaluado en x, perdón, por un. O sea, en pocas palabras, que esto era y esto seguramente usaron esta notación, que esto lo pueden escribir como esto, o esto se puede escribir así simplemente. Entonces esto era la UI por parcial de f en i evaluada en x, donde esta es la suma desde igual a 1 hasta n por la notación de Einstein. ¿Sí? Entonces la pregunta es ¿por qué tiene que ser unitario el u? Si bien podría ser cualquier otra dirección. Entonces, si yo tengo vamos a poner un sistema de ejes cartesianos en RTs, teníamos o sea, dada una variedad, vamos a decir, una superficie, que es como le llamaban ustedes. En un punto P, nosotros tenemos el espacio tangente, ahí, digamos en este punto f de x0 y y0. Este es el punto P igual que antes. Entonces estamos en el caso especial de una función que va de R2 en R. Entonces, y acá abajo tengo los vectores unitarios. Este sería E2 en el punto P, es decir, sería el 0,1 en P, y este de aquí sería el vector unitario
0, 1, perdón, 1, 0 en el punto P. Entonces, ¿se acuerdan? Nosotros habíamos visto que todo esto me generaba un campo vectorial. O sea, justamente todos estos me daban un campo vectorial, pero les repito, si quieren como complementar esto, pueden revisar esa parte. Y entonces lo que teníamos es que el, la ecuación del plano tangente estaba dada como f de x0 y0 más la parcial de f con respecto de x en el punto x0 y0 por x menos x0 más la parcial con respecto de y en y menos y0 evaluada en el punto x0 y0. Y esto era la aproximación lineal de la función que vamos a llamar t de xy, o del plano tangente más bien. Esta era la ecuación del plano tangente. Entonces, o sea, digamos que esta, estas parciales, digamos que voy a llamar mx y esta my, dan como, como la pendiente de este plano, o sea, qué tanto el plano se sale del plano paralelo a XY, digamos. Entonces da como la inclinación de ese plano en R3. Entonces, eh, si el vector es unitario, o sea, tendríamos, es que no sé cómo. A ver, déjenme hacer otro diagrama, digamos. Tenemos este espacio y voy a poner de nueva cuenta la variedad. Aquí tendría este punto de aquí, sería la ecuación del plano tangente en x0 y y0. Y entonces por aquí tendría lo que he llamado el my y por acá tendría lo que es el mx en cada dirección. Entonces aquí adentro algún vector de estos se puede escribir como combinación lineal de estos dos. Entonces en este punto de aquí tendría el t evaluado en x0 más a, vamos a decir, como y0 más b, que sería, según lo que vimos acá, el f de x0 y0, más la parcial de f por un, digamos, por el número a, más la parcial de f en y por un número b. Donde, o sea, digamos, es quién es ese a y ese b, estoy proyectando esto aquí. Entonces las proyecciones de esto sería el espacio 0, 1 en el punto x0 y0 que pertenece, déjenme borrar esto de acá, que pertenece al espacio tangente. Y acá tendría el vector 1,0 en x0 y0 que pertenece al espacio tangente x0 y0 de R2. Entonces, y acá, digamos, cuando hago la suma esta, este vectorcito de aquí, este que acabo de, dejen pintarlo en otro color, este va a ser el vector AB justamente en x0 y0, que va a ser un elemento del espacio tangente igual de R2 en ese punto. Sí, entonces todos estos vectores son la proyección de estos que están arriba, pero en el plano XY. Entonces, dado esto, cuando yo quiero escribir cómo se ve la función en este punto,
Entonces la puedo aproximar de esta forma. ¿Sí? Por x menos x0, que sería lo que está aquí abajo en las proyecciones. Entonces, la pendiente lo puedo ver como toda esta función en x0 más a, y0 más b menos t de x0 y y0, que sería todo esto, digamos, esto y esto. En realidad esta f viene a ser el t de x0 y y0 también. Entonces cuando resto esto, eh, me va a quedar precisamente esta parte de aquí dividida entre la norma, vamos a poner, entre la norma de u. Entonces esto me quedaría como la parcial de f con respecto de x en el punto, lo voy a poner así, por a más la parcial de f con respecto de y en el punto por b sobre la norma del vector u. Entonces esto me queda, quitando las referencias al punto, me queda la parcial de f con respecto de x por a más la parcial de f con respecto de y por b sobre la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Entonces justamente este vector u es este que está aquí, que es la dirección en la cual quiero ver cómo varía la función. Entonces ese es mi vector u, que no había puesto ahí. Entonces esto se parece mucho a, si yo escribo d f de u como la parcial de f con respecto de x por a más la parcial de f con respecto de y por b. Entonces este es un factor de normalización simplemente. Entonces si el vector es unitario, ambas son lo mismo. Son iguales porque esto se hace uno. Tanto esta pendiente m, que es esto que está aquí, se parece mucho a esta derivada direccional que es la que definieron en cálculo 3 cuando el vector era unitario. Entonces, si u es unitario, la fórmula para la derivada direccional de f en u va a dar la pendiente de la línea tangente que pertenece al plano tangente en la dirección de u. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a escribir esto? Entonces, du de f da la pendiente, que es esto que escribimos aquí, eh, la pendiente de la línea tangente que pertenece al plano tangente en dirección de ese vector u dado como a, b, o sea, o de u1, u2 en el punto P. Entonces, el hecho de que u sea unitario mantiene el hecho de que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Entonces, en conclusión, ¿por qué lo vieron así en cálculo? Entonces, el hecho de que u sea unitario, porque estos dos son iguales, entonces eh, mantiene el hecho de que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Manteniendo la misma fórmula para la derivada. Entonces se vale para todo tipo de vector, no solo para los unitarios, es lo que hemos visto aquí. Entonces para mantener la fórmula lo que hay que hacer es olvidarnos de que la derivada es la pendiente de la línea tangente o de la recta tangente a un punto en una vecinal de la función, y entonces lo que vamos a hacer es, se puede definir la derivada direccional como se hace en cálculo 3, como vieron en cálculo 3,
pero eliminando la restricción de que el U sea unitario. Solamente que se va a perder esa interpretación geométrica, digamos, y si queremos justamente obtener la ecuación de la, si queremos obtener la pendiente de la línea tangente, lo que vamos a hacer es dividir entre la longitud del vector. Entonces, a ver, o sea, lo que tenemos es esto de aquí, ¿cierto? Estamos en R3 por acá, entonces es un punto aquí. Y entonces lo que tenemos es un vector dirección que es este U. Entonces este U justamente lo que genera acá arriba es una curva. Entonces dentro de ese plano, esta función es como una función de R en R. Lo que estamos calculando es como la ecuación de la pendiente de la recta tangente a este punto en esta dirección para esta función. Pero la gráfica de esta función es una superficie. Lo que estamos haciendo es, dado una dirección en R2 abajo, tomar el plano como cortar la superficie con el plano que pasa por U. Y eso va a generar una curva. Entonces esa curva la podemos aproximar en una vecindad de un punto como la recta tangente. Entonces lo que estamos diciendo es que el hecho de que se pida que el U sea unitario es para seguir manteniendo la interpretación geométrica de la derivada que teníamos de cálculo 1. Entonces por eso se los definían para U unitario. Pero podemos definir la derivada direccional para cualquier vector, no necesariamente que sea unitario. Si queremos regresar a la interpretación de cálculo 1, lo que hay que hacer es simplemente dividir entre la norma, que es lo que aprendimos aquí, que es todo lo que hicimos acá. ¿Sí? Entonces, la nueva definición va a representar la parte de como una elevación de la ecuación anterior. Entonces, o sea, lo que va a decir es cuánta elevación tiene la recta tangente sobre la longitud del vector U. Entonces, si U es unitario, esta derivada queda así. Y esta derivada lo que va a decir es cómo el plano tangente de la gráfica de f en el punto x0, y0 se eleva, o sea, se va meneando a medida que avanzamos a lo largo de la dirección de b. Entonces, si ustedes tienen el plano tangente aquí y ustedes se mueven en esta dirección, entonces me va a decir si el plano al moverme de este punto P o en f de P en la dirección del vector unitario U, si este plano tangente se inclina hacia abajo o hacia arriba. Entonces, la derivada direccional lo que dice es que este plano tangente es la mejor aproximación lineal a la gráfica de f en el punto P. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que estas distinciones las estamos haciendo porque en general en variedades la variedad no es el espacio tangente. Entonces, por eso en cálculo todo está mezclado y se presta mucha confusión. Entonces vamos a definir lo siguiente. Sea f una función que va de Rn en R, definida en la variedad Rn, y sea b de p un elemento del espacio tangente a Rn. Entonces el número bp de f, que vamos a denotar así, va a ser la derivada con respecto de t de f evaluada en p más t veces b. En t igual a 0 va a ser la derivada direccional. De f respecto a b de p, si es que existe. Si es que existe la derivada direccional. Entonces, en esencia es la misma definición de cálculo.
Nada más que aquí no estamos pidiendo que la norma de este vector b sea 1. Con lo cual, vuelvo a repetir, con esta definición, si el vector no es unitario, el número que obtengamos al hacer esta definición no va a ser la pendiente de la línea tangente como mencionamos aquí. Entonces, para obtener esa pendiente de esa línea tangente hay que dividir entre la norma del vector. Si el vector es unitario, entonces sí. ¿De acuerdo? Entonces, la nueva interpretación es si yo tengo mi variedad aquí, como una función de R2 en R3, una superficie. Y entonces, yo me fijo en esta dirección, en cualquier dirección P de P. Entonces, esto geométricamente lo que hace es cortar la superficie con un plano. Entonces, con el plano que contiene al vector BDP. Así que voy a poner así. Y entonces justamente aquí lo que me dice la nueva interpretación de derivada direccional es en una vecindad de este punto, cuando yo me muevo en la dirección BDP, entonces me va a decir qué tanto la función cambia cuando muevo el punto P en la dirección de BDP. Entonces, qué tanto se inclina la función, o en términos de espacios tangentes, qué tanto el plano tangente se eleva o baja, qué tanto se inclina, más que darme la pendiente de la recta tangente aquí, en general. Entonces, esta derivada direccional, ¿qué es lo que hace en general? Es un mapeo que toma funciones y me da un número real, ¿cierto? Porque aquí vemos que está BDP como operador, come funciones y me escupe un número real aquí. Entonces, en general, esta cosa va a ser un operador que va a comer funciones. Entonces, este CRN son las funciones que van de Rn en R, tal que f es diferenciable o continua. Entonces, tomo una función f y este operador lo que hace es toma la función f y me da un número. ¿Qué número? La derivada direccional. Entonces va a ser un operador. Entonces, un operador que es un objeto matemático que come funciones y me da un número real. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a hacer un poco de cálculos aquí, pero yo creo que lo dejamos hasta aquí. Y porque ahora lo que quería ver justamente es ver qué son las diferenciales. Entonces, déjenme ver hasta dónde estamos. Sí, yo creo que lo dejamos hasta aquí y en el siguiente video continuamos. O sea, ¿qué es lo que queremos hacer? El objetivo es definir lo que va a ser una forma diferencial. Entonces tenía que explicar varias terminología que vamos a estar usando más adelante. Entonces no hemos sido nada formales, pero si quieren revisar esto a detalle, está en la lista de reproducción de cálculo 3. Y si no, con lo que he explicado aquí es suficiente para entender lo que vamos a ver más adelante.